y montes se alzó una plegaria, se me fue el miedo y pude avanzar. En Cristo muchos saciaron sus almas, gracias a que alguien oró sin cesar. Alguien rezó y se hizo fácil mi carga, alguien rezó y por fin vi la luz. El sol brilló, tuve nueva esperanza, muy junto a mí estaba Jesús. Mi fe menguó, batallando aflicciones, Jesús el gran médico me visitó, respondió así las oraciones de alguien que por mi salud suplicó. Alguien rezó y se hizo fácil mi carga, alguien rezó y por fin vi la luz. El sol brilló, tuve nueva esperanza, muy junto a mí estaba Jesús. Almas que en tierras lejanas rescate, como trofeos pondré ante el Señor. Buen siervo dirá, mas yo debo aceptar que fue por su gracia, pues alguien rezó. Alguien rezó y se hizo fácil mi carga, alguien rezó y por fin vi la luz. El sol brilló, tuve nueva esperanza, muy junto a mí estaba Jesús. Alguien rezó y se hizo fácil mi carga, alguien rezó y por fin vi la luz. El sol brilló, tuve nueva esperanza, muy junto a mí estaba Jesús. Muy junto a mí estaba Jesús.
nadie más que a Él. No escuchéis a nadie más que a Él. No escuchéis a nadie más que a Él. No escuchéis a nadie más. No escuchéis a nadie más. No escuchéis a nadie más que a Él. Quiero darles una cordial bienvenida al Día del Señor. El tema, entendiendo el Evangelio. Y hoy tocaré una primera parte y el próximo domingo seguiré con la segunda parte. He notado que aunque enseñamos una y otra vez los fundamentos de la fe, a la mayoría se les olvida. No meditan la importancia de tener afianzados estos rudimentos o primeras enseñanzas que debe tener y vivir todo cristiano. Me fascina enseñar este tema, pues sé la importancia que tiene para la vida del creyente, su continuo reposo, su relación con el Señor, tener bien entendida las bases del Evangelio es de suma importancia. Voy a tocar este tema en 2 sesiones, 2 domingos, y espero que no se quede solo en predicación en el Día del Señor, sino que sea estudiado en casa, sea estudiado en las coinonías y multiplicado en aquellas personas que llegan como nuevos creyentes. Comencemos. Entonces veamos una introducción. Tomemos Efesios capítulo 2, el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 2 palabras, vida y muerte, que definen nuestra condición delante de nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de darnos vida, dice el texto, estábamos muertos en delitos y en pecados. Muertos significa separados eternamente de Dios a causa de nuestros pecados. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Si partimos de esta tierra en esta condición de separación, en el más allá estaremos separados eternamente. Lucas 16:24 nos da un ejemplo de esto, de un hombre, un rico, es la parábola del rico y Lázaro, y habla del rico. El rico fue sepultado y dice el versículo 24, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Abraham le dice a este hombre, no, mire, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer porque entre ustedes y nosotros hay una cima que nos separa y no se puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Hebreos 10:29, mire este texto tan tremendo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y el versículo 31 siempre me ha parecido el versículo más tremendo de la Biblia en cuanto a juicio de los que no creyeron en Cristo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Estando muertos en delitos y en pecados, separados eternamente del Señor, sin embargo, Él nos dio vida. Si rechazamos eso, pues ¿qué otro? ¿Hacia dónde podemos ir? Si rechazamos eso, ¿hay alguna forma de salvarnos? No hay ninguna otra. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y Él os dio vida, Él os dio vida. Entonces, un primer tema, quiero tocar esta palabra libre albedrío, libre albedrío. Uno de los errores más terribles que la mayoría comete es creer que somos libres. Escuche, uno de los errores más terribles es creer que somos libres, porque hablamos del libre albedrío como si pudiéramos tener plena libertad para decidir qué camino tomar o qué hacer con nuestra vida. Escuchen bien, entienda bien, el libre albedrío que tenemos no habla de plena libertad, sino en tomar la decisión de escoger entre los dos únicos reinos que existen. O pertenecemos a uno o pertenecemos al otro, pero no hay una tercera opción. O pertenecemos al reino de la vida o pertenecemos al reino de la muerte eterna. O tomamos el camino de la vida o tomamos el camino de la muerte en delitos y pecados y separación eterna. El reino del amor, escuchen bien, tiene un Dios que es nuestro Padre, creador de todas las cosas, victorioso, grande, todopoderoso e invencible, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el reino de las tinieblas también tiene un Dios poderoso, no es todopoderoso, es poderoso. Y es su reino, un reino juzgado ya, un reino condenado. Quienes pertenecen a este reino de las tinieblas tienen a este Dios llamado el diablo y perecerán eternamente con él. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Segunda de Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto,
Mira el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Escuchen esto, la característica de un hijo del diablo. Digo hijo del diablo porque la Escritura enseña que la única manera de ser o convertirse en hijo de Dios es aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Es decir, no nacimos hijos de Dios, sino que somos adoptados hijos de Dios en Cristo Jesús. Eso lo enseña la Escritura. Lea Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que la única manera de ser hijos de Dios, siendo adoptados cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Pero vuelvo a decir, la característica de un hijo del diablo es que se mueve en la carne. Se mueve en la carne, enfatizo eso. La característica de un hijo del diablo es que se mueve en la carne. La carne significa que depende únicamente de sus esfuerzos, de su propia fuerza para resolver todos sus asuntos. Se esfuerza y pide la ayuda humana para resolver sus problemas mentales, sus problemas emocionales, sus problemas éticos, sus problemas de voluntad, sus problemas de corazón, de su alma. Esto es lo que se llama carne, y eso es lo que se llama los hijos del diablo, los que dependen de sus propias fuerzas y excluyen de todo al Señor. Y como nunca puede resolverse esto, como nunca con nuestros propios esfuerzos podemos resolver nuestros problemas, entonces Satanás se aprovecha de eso, y se aprovecha de eso para dominarlo, para esclavizarlo. En la carne, el hombre, escuchen bien, en la carne el hombre no tiene escapatoria del dominio del diablo, a tal punto que se impone como un dios. El diablo se impone como un dios. Su reino es el reino de las tinieblas y sus seguidores viven velados en tinieblas. La Biblia enseña que quienes viven en la carne, quienes no tienen a Cristo como Señor y Salvador, no tienen solución para su vida delante de Dios, porque tienen un problema pequeñito. Su corazón es corrupto, casi nada. Su corazón es corrupto. El corazón del hombre sin Cristo es corrupto, malo, de naturaleza pecaminosa. Siempre tiende al mal, de todo hombre, siempre tiende al mal. Mateo 15:19 nos lo dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Este corazón malo, corrupto, la Biblia lo llama un corazón de piedra. Siempre tiende al mal, su naturaleza es maligna, este corazón de piedra. Repito, este corazón la Biblia lo llama un corazón de piedra corrupto. Es el corazón sobre el cual Satanás es Dios, sobre el cual Satanás tiene su dominio, y mientras no se resuelva este asunto, mientras tengamos este corazón de piedra, Satanás será el Dios de los hombres. De los hombres serán sus hijos, serán hijos de desobediencia, lo dice la Biblia. Efesios 2:3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué dice? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Veamos un segundo punto, la solución de Dios. Esto es maravilloso, la solución de Dios. Ahí es donde me encanta estudiar esto. Como no nos queremos quedar en el problema,
No queremos quedarnos en el reino de las tinieblas, no queremos quedarnos como hijos de desobediencia, no queremos que Satanás siga siendo nuestro Dios, no queremos seguir teniendo un corazón corrupto, un corazón de piedra. Entonces gocémonos en la solución eterna que nos da nuestro Padre Celestial. Y sigamos estudiando Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús. El proceso para darnos vida y trasladarnos al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención y perdón de pecados, lo provee el Padre Celestial. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Me encanta enseñar esto. Es tan maravillosa la obra del Señor Jesucristo y desafortunadamente son pocos los que logran entenderlo. Yo espero que esto no sea solo palabras, sino que lo revisen una y otra vez hasta que sea guardado en el alma, la mente y el corazón, y así poder presentarle a miles un verdadero evangelio de reconciliación. Hoy entonces vamos a ver la solución del Señor. Vamos a desarrollar el evangelio. Y el evangelio hoy, como dije que va a ser en 2 sesiones, hoy vamos a desarrollar el evangelio en su primera parte. Siendo el evangelio, escuchen la definición de evangelio. Evangelio es Cristo, muerte, sepultura y resurrección. El evangelio es Cristo, muerte, sepultura y resurrección. En 1 Corintios 15:3 nos lo define. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que primera cosa, que Cristo, segunda, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, tercera, que fue sepultado, y cuarta, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Hoy estudiaremos la obra de Cristo en su muerte y su sepultura y en su crucifixión, y el próximo domingo veremos el tema también maravilloso de la resurrección, que es la que nos tiene en vida. Entonces veamos algunos puntos. Lo primero, fuimos creados, hechos a imagen y semejanza del Señor. Fuimos creados, hechos a imagen y semejanza del Señor. Escuche bien, fuimos creados para una relación eterna de amor. Fuimos hechos para una relación eterna de amor. ¿Cuál es la palabra clave entonces desde Génesis a Apocalipsis? Relación, la palabra relación. Para una relación eterna de amor. Génesis 1:26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y la Biblia en 1 Juan 4:8 dice: y Dios es amor. Nos hizo a imagen y semejanza para tener una relación eterna de amor. Pero miren un segundo punto. Pero el hombre, ¿qué sucedió? El hombre cayó por su propia decisión del reino del amor. Perdió la relación eterna de amor. ¿Qué se perdió? La relación eterna de amor. Pero escuchen, pero no solamente se perdió eso. No solamente se perdió eso.
A partir de la caída, ningún hombre nació ni nacerá a imagen y semejanza del Señor. Ningún hombre. Ya no somos imagen y semejanza de Dios, sino, escuchen bien, imagen y semejanza de hombres caídos, de hombres caídos. Génesis 5:3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Set nació a imagen y semejanza de un hombre caído llamado Adán. Así que olvídese de enseñar o creer que los hombres somos imagen y semejanza de Dios. Si somos tan corruptos y decimos que somos imagen y semejanza del Señor, entonces imagínense quién es Dios. Diríamos que Dios es corrupto y nos parecemos a Él. Suena como una herejía, ¿cierto? Suena algo raro. Lo tercero, vamos a ver una tercera cosa. Escuche esto, es muy importante. El hombre cayó del plan A de Dios, que era la relación eterna de amor. Fuimos hechos para una relación eterna de amor. Ese es el plan A de Dios. Pero Dios nunca concibió un plan B. Él mantuvo siempre el plan A. Y en el mismo momento de la caída, escuche bien, en el mismo momento de la caída, nos hizo saber que no renunciaba a la relación eterna de amor para el cual nos había creado. Es decir, la palabra relación eterna de amor en el plan A de Dios, nunca el Señor lo cambió, nunca la cambió. Mire, en Génesis 3:15, apenas cae el hombre, mire lo que hace el Señor, y dice el Señor en Génesis 3:15, y pondré, le está hablando a la serpiente y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿A qué simiente se refiere? Recién cae el hombre, el Señor habla de una simiente que va a enfrentar a Satanás. ¿A qué simiente se refiere? Gálatas 3:16, mire qué maravilloso. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes, o sea, en Abraham ningún cristiano, ninguna persona, ningún hombre encuentra ninguna promesa. No dice a sus simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Qué les parece? En la simiente que es Cristo, desde Génesis 3:15, nos dio la única solución que existe para regresar al plan A del Señor, que es la relación eterna de amor. No existe en Dios un plan B, sigue siendo el mismo plan. Cuarto punto. Pero la caída, aquí empezamos para que usted entienda la obra de Cristo, el Evangelio. Pero la caída produjo en todos los hombres dos problemas fundamentales. Escuche bien. La caída produjo en los hombres dos problemas fundamentales. El primer problema, culpabilidad. Dígalo conmigo para que no se lo olvide. Culpabilidad. Culpabilidad delante de Dios a causa de nuestros pecados. Estamos destituidos por los pecados. Estamos destituidos por los pecados, como lo dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tiene que entender que los pecados nos destituyeron de la gloria de Dios. Pero la caída, escuchen bien, la caída también produjo otro problema grave, que hizo que Satanás se volviera el Dios de este mundo y de nosotros y nos convirtiera en hijos de desobediencia. ¿Cuál es el otro problema? Adquirimos un corazón corrupto. Un corazón corrupto de donde nacen los pecados,
Este corazón, como ya lo vimos anteriormente, es lo que se llama el corazón de piedra. Volvamos a leer Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entiendan, por favor, entiendan, hay dos problemas a resolver. Dos problemas a resolver, los dos problemas que tienen los hombres caídos. Uno, culpabilidad por nuestros pecados que nos hacen culpables delante de Dios. Y dos, corrupción, porque tenemos un corazón de naturaleza corrupta, llamado el corazón de piedra. Usted ha tratado de resolver por sí mismo la culpabilidad que tiene delante de Dios por pecar tanto de día, de noche, a las 9:00, soñando, despierto, solo, acompañado. ¿Usted ha tratado de resolver eso? No podrá hacerlo, nunca ha podido. Ha tratado también de cambiar con sus propios esfuerzos ese corazón corrupto que hemos tenido durante tanto tiempo, que no se cansa de pecar tanto de día, de noche, a las 9:00, soñando, solo, acompañado. ¿Ha tratado de hacerlo? Es tan terrible ese corazón corrupto con el que nacimos que la Escritura dice una cosa tremenda. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento, es su corazón, en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Somos personas corruptas. Entiendan esto. Si tratamos de resolver estos problemas con nuestros propios esfuerzos, a los que la Biblia llama la carne, como no podemos, pues lo prohibido atrae más y se dispara aún más el fruto de la carne, y Satanás logra su cometido, mantenernos esclavizados. Gálatas 5:19, mire lo que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son nuestros propios esfuerzos, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Gálatas 5:21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Así que, querido, querida, dejen de molestar. Dejen de molestar tanto pensando que el país está así por el Congreso, que por el presidente, que por la policía, que por los guerrilleros, los paras. Eso es buscar soluciones en la carne. El país está así porque los hombres que comúnmente lo dirigen tienen un corazón corrupto. Tienen un corazón corrupto. Y no solamente los que nos gobiernan, sino la mayoría de los gobernados. Y más grave aún, el país está así porque los cristianos también en su mayoría no han entendido el evangelio de la gracia y no han llevado a los hombres culpables delante de Dios por sus pecados y corruptos por su corazón corrupto, no les han llevado el mensaje de reconciliación para que el Señor les sane. El país y el mundo está así porque Satanás sigue siendo para millones el Dios de este mundo. Y la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. No siga parcializándose. Causa tristeza ver cristianos y líderes cristianos parcializándose hacia X o Y lugar, X o Y personaje o X o Y político, pensando que el problema de la corrupción lo pueden arreglar estos personajes o estas cosas. ¿Saben lo que dice la Biblia? ¿Saben lo que dice la Biblia? Las leyes se hicieron para los transgresores. Cuando un hombre se convierte a Cristo, su nuevo corazón tiende al bien y no necesita leyes que lo obliguen a ir al bien, porque ya hay una naturaleza que lo lleva a eso, la naturaleza de Cristo en nosotros. Primera de Timoteo 1:9 lo dice, mire, conociendo esto, que la ley
no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Así que usted y yo somos mensajeros de reconciliación, sabiendo que hay solo una forma contra la corrupción, solo una forma, Cristo. ¿Qué tenemos entonces que hacer en vez de estar embolatando el cristianismo y parcializándose? Pues vea lo que dice Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Un quinto punto. Entonces lo que el Señor va a hacer para, escuchen bien, regresarnos a la relación eterna de amor, que es el plan A de Dios y el único plan que no ha cambiado, que es inmutable, es resolver estos dos problemas: el problema de la culpabilidad por nuestros pecados y el corazón corrupto, la corrupción. Repito, somos culpables delante de Dios por causa de nuestros delitos y pecados. No podemos hacer nada con nuestros propios esfuerzos, porque eso es utilizar la carne, nuestros propios esfuerzos. Y no lo podemos hacer porque tenemos un corazón corrupto. Eso hace que Satanás tenga dominio sobre los hombres en el nivel del Dios de las tinieblas. Algunos creen absurdamente que las buenas obras, que no son otra cosa que esfuerzos humanos por hacer el bien, creen que con eso van a arreglar el problema de la culpabilidad y corrupción y que van a ser agradados, aceptados por Dios. Solo Dios prometió desde la caída arreglar esto y permitir que el hombre tome la opción eterna de la reconciliación. Dios desde Génesis 3:15 dijo cuál era la solución. Así que usted no piense que son las obras o los esfuerzos humanos o la buena conducta que va a arreglar esto. Es Cristo. Cristo fue el que lo arregló. El Dios Padre dio la solución en Cristo. Lo sexto, escuchen, el problema de la culpabilidad resuelto por el mismo Señor. Vamos a ver el problema de la culpabilidad resuelto por el mismo Señor. Hemos enseñado esto una y mil veces en la iglesia, y cuando pregunto qué es justificación, casi nadie sabe responder, y casi nadie sabe que el primer problema es la culpabilidad delante de Dios por nuestros pecados. ¿Cómo podemos entonces presentar el evangelio puro si no sabemos la doctrina fundamental cristiana? Por eso estoy volviendo a repetir esto, a ver si por fin lo estudian, lo aprenden y pueden descansar en Cristo. A continuación, vuelvo a ilustrar cómo el Señor resuelve el primer problema, la culpabilidad, de tal manera que sea fácil de aprender y compartirlo a otros. Y voy a seguir utilizando lo que siempre he utilizado. Las manos las voy a utilizar como referencia. ¿Cómo resuelve el problema de la culpabilidad? Por la crucifixión. ¡Qué cosa tan tremenda! Estando Jesús en la cruz vivo. Estando Jesús en la cruz vivo. ¿Entienden? El problema de la culpabilidad lo resuelve el Señor en la crucifixión. Estando Jesús en la cruz vivo. Vivo, vivo. Vean esa ilustración de esta mano. Eso lo vamos a entender. Esa mano muestra hacia abajo, dice: todos los hombres están destituidos de la presencia del Señor a causa de nuestros pecados. Eso lo leímos en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por esa destitución ningún hombre es hijo de Dios y su paga es la muerte. Destituido, separado para siempre de Dios. Entonces, ¿cómo resolvió esto el Señor? Entonces, vean la mano ahí.
la mano izquierda, pues vista de frente es la mano izquierda, y entonces el dedo meñique dice que tenemos un problema gravísimo, los pecados fueron lo que nos separaron del Señor, los pecados. Eso nos hizo culpables delante de Dios, culpables delante de Dios, culpables delante de Dios. Ponga su mano izquierda frente a esta imagen y tome su dedo meñique y diga, yo he cometido pecados. Lo segundo, el dedo anular, que me hicieron culpables delante de Dios. Él lo solucionó con la crucifixión, derramando su sangre. Y mire el letrerito que hay ahí debajo. ¿Cuándo arregló esto el Señor? Entre las 12 y las 3 de la tarde, estando Jesús vivo en la cruz. ¿Están escuchando? Y la palabra siguiente, el dedito gordito, dice justificación. ¿Qué significa justificación? Pues que tomó nuestro lugar en la cruz, tomó nuestros pecados, llevó entre las 12 y las 3 de la tarde, estando vivo, los pecados de todos los hombres sobre la tierra. La justificación es para todos los hombres a la tierra, sin excepción, sin excepción. Primer problema resuelto, la culpabilidad. El Señor tomó en la cruz nuestros pecados y el castigo que merecíamos por ellos. Escuche bien, de nuevo los tomó estando vivo en la cruz entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. Repito, el Señor llevó nuestros pecados estando vivo y siendo derramada su sangre durante su agonía. ¿Quieren ver que estaba vivo? Mateo 27:46 dice una cosa tremenda de labios del Señor Jesús. Cerca de la hora novena, Jesús clamó. La hora novena, para los judíos, las horas empiezan a las 7 de la mañana, la primera hora, 7, 8, 9 de la mañana. 9 de la mañana para ellos. La primera hora es las 7 de la mañana. La segunda, las 8. La tercera hora para ellos es las 9 de la mañana para nosotros. La hora novena para los judíos, para nosotros es las 12 del mediodía. Entonces, cerca de la hora novena, o sea, al mediodía, a las 12 del mediodía, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactini. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estando vivo, ahí terminó la justificación. Ahí cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestros pecados hicieron una división entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Él pagó ahí por nuestros pecados. Pero ¿por qué digo que cuando estaba vivo se terminó? Y fue ahí, estando vivo, que pagó nuestros pecados. Porque Juan capítulo 19, versículo 30, dice algo tremendo. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Sabe qué significa? Es una palabra griega que significa tetelestai. Significa la deuda ha sido pagada. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Dijo antes de morir, consumado es, la deuda ha sido pagada. Entre las 12 y las 3, pagó la deuda de todos los hombres. Pagó la deuda por nuestros pecados, resolvió el problema de la culpabilidad, Ya no somos culpables delante de Dios porque Él nos justificó. Fue en la crucifixión estando vivo. Veamos un séptimo punto. Ya vimos que el problema de la culpabilidad fue resuelto por la cruz de Cristo, justificándonos, tomando nuestro lugar en la cruz, derramando su sangre y estando en vida en la cruz. Pero, segundo problema, pero si no se resuelve el problema del corazón corrupto, entonces este no dejará de producir pecados y seguiremos siendo de naturaleza pecaminosa eternamente. Y habría una contradicción entre el llevar Cristo nuestros pecados y la muerte. Habría una contradicción tremenda. La ilustración siguiente, ahora con la mano derecha, nos ayudará
de tal manera, a entender de tal manera que sea fácil de aprender y compartirlo a otros. ¿Cómo se resuelve el problema del corazón corrupto? ¿Cómo se resuelve? Pues la muerte de Cristo, su sepultura, resuelve el problema del corazón corrupto. La muerte de Cristo, su sepultura. Ya no es la crucifixión estando vivo entre las 12 y las 3, sino ahora cuando ahí leímos en el texto que entonces entregó su espíritu, murió, comenzó el proceso, el segundo proceso, y es el que está solucionando el problema del corazón corrupto. Vean la mano derecha ahí, pongan su mano derecha frente a esta imagen y notarán lo siguiente. Hoy vamos a ver solo el dedo meñique de la mano izquierda y dentro de 8 días veremos el resto de dedos. Ahí dice sepultura. La sepultura, la muerte de Cristo, la sepultura va a resolver el problema del corazón corrupto. ¿Ven con detenimiento esta imagen? Vuelvo a repetir, la culpabilidad se resolvió en la crucifixión de Cristo. Estando vivo, Él pagó por nuestras deudas. Pero después de la cruz, José de Arimatea y Nicodemo bajaron el cuerpo de Jesús y lo sepultaron. Estando Cristo muerto, sepultado allí en la tumba que le cedió José de Arimatea, sucedió lo siguiente. Escuchen lo que sucedió. Su cuerpo, el cuerpo de Jesús, permaneció inerte. Muerto durante 3 días. Su cuerpo estuvo muerto durante 3 días. Pero Jesús Dios, el Jesús Dios, Dios Espíritu, se levantó y bajó al Hades a predicarle a todos aquellos que habían creído en Él antes de su venida. Mire lo que dice Primera de Pedro 3:18. Vean este acontecimiento, vuelvo a repetirle. El cuerpo de Jesús permaneció inerte en la tumba, pero Él se levantó. Dios Jesús se levantó de ese cuerpo y mira dónde fue. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero ¿qué dice? Pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Yo no sé si usted sabía esto. Ahí lo dice. Miren, vuelvo a leer el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, allí en la crucifixión, estando vivo. El justo por los justos, dice, para llevarnos a Dios, siendo luego a la verdad muerto en la carne. ¿Muerto qué? Muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y su cuerpo inerte no tuvo, aquí está lo maravilloso, su cuerpo inerte no tuvo el proceso de corrupción natural de cualquier ser. No tuvo ese concepto de corrupción que se da por la muerte. La corrupción fue vencida en la sepultura. La corrupción fue vencida. Hechos 2:27, mire lo que dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, Salmo 9:14, tenme piedad, Yahvé, ve mi aflicción, tú que me recobras de las puertas de la muerte. Miren el siguiente texto tan espectacular, mírenlo, Oseas 6:2. Miren los 3 días que Jesús estuvo en la sepultura. Dice, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, aunque su cuerpo estaba inerte. Dios Espíritu, Jesús, se levantó. Durante 2 días, dice, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Ven lo que pasó en la tumba? Lo que estaba haciendo el Señor Jesús. ¿Ven lo que sucedió? En Cristo crucificado,
estando vivo y derramando su sangre, resolvió el problema de la culpabilidad que teníamos delante del Señor a causa de todos nuestros pecados, estando vivo. Pero en la sepultura, en la tumba, en su muerte, su cuerpo muerto, pero incorrupto, y Jesús levantado durante esos 3 días y estando en el Hades, allí fue resuelto el problema de la corrupción. Allí fue resuelto el problema de la corrupción. Un tercer punto, la cruz y la sepultura en quienes aceptan al Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Ahora veamos, sí, para nosotros, cómo actúa esto. La cruz y la sepultura en quienes aceptan al Señor Jesucristo. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, la obra de la cruz del Calvario, quitando la culpabilidad, y la obra de la tumba, de la sepultura, se hace en realidad por la obra de ¿quién? Pues por la obra del Espíritu Santo. Es que por eso el Espíritu Santo está con nosotros, haciendo viva, haciendo patente la obra de la sepultura, la obra de la crucifixión en nosotros, resolviendo en nosotros el problema de la culpabilidad y el problema del corazón corrupto. No puede haber nuevo nacimiento si no pasamos por la crucifixión y si no pasamos por la tumba, si no son resueltos allí nuestra propia culpabilidad, si no es resuelto allí la corrupción. Y esa es la obra de Cristo, esa fue la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, Primera de Corintios, el capítulo 12. Primera de Corintios, mire la obra del Espíritu Santo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es la obra del Espíritu Santo. ¿Quién hace la obra? ¿Quién hace realidad la cruz y la sepultura? Esto no es simbólico, es la mayor realidad de realidades. Es la obra majestuosa y eterna del Espíritu Santo, lo que ya hizo los que nos llamamos creyentes y somos hijos de Dios. Pero léalo por favor, mire Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 está hablando el apóstol Pablo y mire lo que dice. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué dice? Crucificado, crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Recuerde que si Pablo está hablando de crucifixión, le estaba resolviendo el problema que lo separaba de Dios, que eran sus pecados, el problema de la culpabilidad delante de Dios. Por eso el apóstol dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, lo leímos en 1 Corintios 12:13, el Espíritu Santo nos bautizó en el cuerpo de Cristo? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el cuerpo en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte, en su muerte, en su muerte. Romanos 6:4, porque somos sepultados, ahora ya no habla de crucifixión, sino sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en vida nueva. El versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En la cruz, estando vivo, resolvió nuestros pecados.
y en la muerte terminó con nuestra vida. Terminamos juntamente. Allí en la tumba fue destruido totalmente el cuerpo de pecado. Romanos 6:7. Porque el que ha muerto, por favor lea lo que dice ahí, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Primera de Corintios 15:50. Dentro de 8 días vamos a ver sobre la resurrección y vamos a ver unas cosas súper maravillosas. Pero hay un asunto que toca 1 Corintios 15:50 y es el problema de este cuerpo, nuestra carne, que esta sí va a haber muerte. Vamos a ver, nuestra carne va a haber muerte. Y mire lo que va a pasar después de cuando nuestra carne vea muerte, después de la muerte. Mire lo que dice 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista ¿de qué? De incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que eso fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Fueron resueltos los dos problemas fundamentales que teníamos, que nos separaban de Dios. Uno, los pecados que nos hacían culpables delante de Dios. Y leímos en la Biblia que Él lo resolvió entre las 12 y las 3 de la tarde, estando vivo, derramando su sangre. Por eso la Biblia dice que por su sangre hemos vencido, por su sangre hemos sido redimidos de nuestros pecados. Pero la muerte después, la muerte y la sepultura terminaron con la corrupción, porque la única manera para que yo pueda nacer de nuevo es que yo muera juntamente con Cristo, que sea crucificado para ser justificado, que sea muerto para ser tanto justificado como también la corrupción sea llevada. Y entonces ya estoy preparado, solucionados estos dos problemas, ya estoy preparado con la resurrección, que ya no tiene nada que ver con pecados. Ya no. Eso es lo extraordinario. La resurrección ya no tiene nada que ver con los pecados. Ya no. Porque estoy crucificado juntamente con Cristo. Estoy muerto juntamente con Cristo. Así que la resurrección es algo espectacular y maravilloso. Espero que repasen estos textos. Yo sé que para algunos o para muchos es difícil entender esto, pero esto es la noticia maravillosa, extraordinaria. El cristianismo es una total dependencia del Señor. Usted no puede hacer nada de nada. Usted no pudo nunca vencer la culpabilidad delante de Dios por sus pecados. Usted nunca pudo cambiar el corazón corrupto. Usted pudo haber hecho todas las obras buenas del mundo y eso no agradó al Señor. Nunca nada nuestro agrada al Señor, porque nada nuestro soluciona ni la culpabilidad ni la corrupción. Lo único que le agrada al Señor es lo que dice Hebreos 10:10. ¿Sabe qué dice Hebreos 10:10? Dice que hay una sola ofrenda agradable al Padre, una sola ofrenda, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, crucifixión, sepultura, crucifixión, sepultura, porque eso fue lo único que nos reconcilió y nos regresó al plan A de Dios, y que lo disfrutamos en la resurrección.
en la maravillosa noticia de la resurrección. Entonces, por eso es que quiero que usted entienda qué es el Evangelio. Cristo, en Jesús está toda respuesta. Él es la respuesta para todo. Él es el cielo, Él es la prosperidad, Él es la vida eterna, Él es todo. En Él está la solución de la culpabilidad, en Él está la solución de la corrupción del corazón corrupto, de ese corazón de piedra. Ahí se terminó toda nuestra relación con el diablo. Ahí se terminó toda relación con las maldiciones, con todo nuestro pasado, con el viejo hombre. Ahí se terminó todo. Y viene la gran noticia, la resurrección, la vida de Dios en mí. Maravilloso, ¿cierto? Extraordinario. Claro, si entendemos esto, pues vamos a vivir un cristianismo totalmente confiado en el Señor. No puedo hacer nada menos de mí, más de Él, menos de mí, más de Él. Maravillosa noticia. Así que espero que mediten y que no tenga que volver a repetir el mensaje, sino que usted lo estudie, lo aprenda, lo enseñe, para que le traiga mucho refrigerio y mucha paz a tantas personas, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y solo se da por la obra maravillosa de Cristo. Dios les bendiga. Así es. Jesucristo es suficiente. Si lo tenemos a Él, entonces lo tenemos todo. ¡Qué bueno! Estamos tan gozosos en esta mañana, amigo y amiga que nos ves y escuchas, de que hayas podido compartir con nosotros este tiempo tan maravilloso. Hoy el Señor está haciendo un llamado a tu vida, un llamado de arrepentimiento para bien y no para mal. Él quiere librarte de las cadenas que hoy están atando tu vida. Vicios, pornografía, alcohol, prostitución, adulterios, drogas. Cosas por las cuales tienes la mirada apartada del Señor. Él también quiere sanarte de esa enfermedad que hoy padeces. Él quiere llenar tu corazón de alegría, gozo, esperanza. Y una de las cosas más importantes que Él quiere darte son paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero también quiere darte vida y vida eterna. Tal vez tú hoy has escuchado este llamado y sientes esa inquietud en tu corazón por conocerle más. Y me preguntarás, hermano, ¿y cómo o qué debo hacer para que Él entre en mi vida? Allí donde estás, allí en tu lugar, no importa dónde, tal vez en la cárcel, en un hospital o simplemente en tu casa, te invito a que cierres tus ojos y repitas con todo tu corazón esta oración conmigo. Padre bueno, en esta mañana quiero pedirte perdón por mis pecados, porque he vivido de una manera que no te agrada. He vivido lejos de ti. Ayúdame a vivir desde ahora y por siempre para ti. Lávame más y más con tu sangre preciosa, porque hoy entiendo que en la cruz pagaste en mi lugar y que al tercer día resucitaste de entre los muertos, venciendo la muerte para darme vida eterna. Hoy te pido que entres en mi corazón y seas el dueño y amo absoluto de mi vida, porque quiero vivir para ti. Quiero adorarte con todo mi ser y darte siempre la gloria, la honra y la alabanza por siempre, solo a ti, mi Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque desde hoy te confesaré como mi Padre, como mi Señor y como mi Salvador. Amén, amén, amén. Si tú hiciste esta oración conmigo en esta mañana, te invito a que te pongas en contacto con nosotros a través de los números que ves en pantalla para que juntos
sirvamos, celebremos y adoremos al único digno y merecedor de gloria, Jesucristo. Aleluya. Dios te bendiga, mi hermano.